El ser humano actualmente está impulsado por el dinero, y ha sido así durante mucho tiempo. Para aumentar su capital, no escatima esfuerzos, siempre buscando un mejor trabajo con un mejor salario, o una inversión o emprendimiento que genere un mayor retorno. Sin embargo, algunos buscan evadir el curso tradicional del capitalismo y ganar dinero, mucho dinero, simplemente engañando a las personas a través de falsas promesas o esquemas elaborados. A lo largo de la historia, ha habido numerosos casos de fraudes financieros, pero el problema principal es que aún ocurren en la actualidad, incluso en empresas que jamás imaginaríamos. En el vídeo de hoy, entenderás un poco más sobre los escándalos y fraudes financieros, la verdad detrás de los mayores fraudes de la historia. Pero antes, deja en los comentarios si alguna vez has sido víctima de algún fraude financiero y cómo sucedió todo. Tu comentario seguramente puede ser una advertencia para alguien que esté pasando por una situación similar. También, dale me gusta si te gusta el tema de este vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para no perderte ninguna novedad aquí en Negocios Visionarios. Los escándalos y fraudes financieros son eventos que han sacudido economías en diferentes momentos de la historia. Involucran prácticas normalmente fraudulentas, como la manipulación de libros contables, esquemas de pirámide y otras actividades deshonestas. Normalmente, estas actividades tienen consecuencias devastadoras para las empresas involucradas, los inversionistas y la confianza del público en general. A lo largo de los años, diversos fraudes financieros han destacado, revelando la vulnerabilidad de los sistemas económicos y la necesidad de regulaciones más transparentes y rigurosas. Estos escándalos, en la mayoría de los casos, tienen su origen en periodos de euforia económica, especulación descontrolada o fallas en las regulaciones y los controles internos. Pero, ¿cuáles han sido los mayores fraudes financieros, o mejor dicho, los mayores golpes aplicados en la historia de la humanidad? Para comprender un poco más, debemos retroceder al siglo pasado. Más específicamente en el año 1920, cuando un inmigrante italiano llevó a cabo uno de los fraudes financieros más famosos de todos los tiempos. ¿Su nombre? Charles Ponzi. El esquema Ponzi. Uno de los fraudes financieros más conocidos en la historia es, sin duda, el esquema Ponzi, que lleva el nombre de su creador, quien se hizo famoso por ejecutar este fraude a principios del siglo XX. En resumen, el esquema Ponzi es una forma de fraude financiero en el que los inversionistas son atraídos con la promesa de altos y rápidos retornos. La estrategia de Ponzi se basa en una supuesta oportunidad de inversión extraordinaria, en la cual se alienta a los inversionistas a depositar su dinero en un esquema supuestamente lucrativo. El estafador promete rendimientos exorbitantes, generalmente por encima de los retornos de inversiones legítimas como acciones, y por supuesto, en un corto periodo de tiempo. El aspecto central del esquema Ponzi es que los pagos a los inversionistas no se realizan a partir de las ganancias de la inversión en sí, sino del dinero obtenido de nuevos inversionistas que se unen al esquema posteriormente. Este enfoque crea la ilusión de éxito y rentabilidad, atrayendo cada vez a más personas para invertir en el fraude. El caso de Charles Ponzi ocurrió en la década de 1920 en Estados Unidos, donde Ponzi prometía retornos de hasta el 50% en tan solo 45 días a través de una idea de compra y venta de estampillas postales internacionales. Sin embargo, estas estampillas nunca fueron siquiera compradas y su esquema, Ponzi, colapsó cuando se volvió insostenible. Se estima que este fraude causó una pérdida de $20 millones en 1920, lo que corregido a valores actuales sería alrededor de $210 millones, más de 1.000 millones de reales. Aunque Charles Ponzi se hizo famoso por su estafa, no fue el que más ganó con este tipo de fraude financiero. El mayor esquema Ponzi ocurrió en realidad en 2008, causando una pérdida de aproximadamente $18.000 millones, o aproximadamente 100.000 millones de reales. El caso Madoff. Bernie Madoff fue un renombrado empresario estadounidense que se hizo famoso por operar el esquema Ponzi más grande en la historia financiera. Su caso es un ejemplo impactante de cómo una estafa financiera puede engañar a los inversores durante un largo periodo de tiempo. Bernard Madoff era un respetado empresario y expresidente de Nasdaq, una de las principales bolsas de valores de Estados Unidos. Fundó la empresa Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, que supuestamente operaba un fondo de inversión altamente rentable. Madoff era considerado un inversor hábil y respetado, considerado un prodigio de Wall Street, lo que aumentaba la confianza de los inversores en sus actividades. Pero en diciembre de 2008, el castillo de naipes que Madoff había construido se derrumbó. Se reveló que estaba operando un esquema Ponzi, en el cual utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar los rendimientos a los inversores antiguos. El esquema había estado en marcha durante décadas, acumulando miles de millones de dólares en inversiones.
Madoff engañó no solo a inversores individuales, sino también a instituciones financieras, fondos de pensiones, celebridades e instituciones benéficas de renombre. Muchos confiaron en su éxito y reputación, invirtiendo sumas gigantescas de dinero en su fondo. El fraude de Madoff duró tanto tiempo porque era hábil en crear la ilusión de consistencia y rentabilidad en sus retornos de inversión. Proporcionaba informes falsos y consistentemente estables a los inversores, engañando sobre el verdadero desempeño de las inversiones. Madoff también cultivaba una imagen de exclusividad, aceptando solo a inversores seleccionados, lo que creaba una mayor demanda y aumentaba la percepción de prestigio de su fondo. Cuando la crisis financiera de 2008 golpeó al mundo, muchos inversores comenzaron a retirar sus inversiones, lo que llevó a dificultades para que Madoff cumpliera con los pagos prometidos. Con la presión aumentando, confesó el esquema a sus hijos, quienes posteriormente lo denunciaron a las autoridades. En 2009, Bernie Madoff fue condenado por fraude y diversos otros delitos financieros, recibiendo una sentencia de 150 años de prisión, la pena máxima permitida para sus crímenes. El caso Madoff sacudió el mundo financiero y la confianza de los inversores, ya que muchos perdieron gran parte de sus ahorros y vieron arruinadas sus vidas financieras. Las fallas de los reguladores en detectar el esquema también fueron ampliamente cuestionadas, lo que llevó a reformas en la forma en que el gobierno investiga los fondos de inversión. Pero detrás de los escándalos y fraudes financieros, no solo se encuentran estafadores como Charles Ponzi o inversores falsos como Bernie Madoff. Empresas consolidadas, listadas en la bolsa de valores y con presencia nacional, también pueden llevar a cabo estafas multimillonarias. Este es el caso de Loews Americanas. El caso Americanas. El esquema utilizado por Loews Americanas es un poco diferente, ya que implicaba irregularidades en el pago a proveedores a través de un esquema de triangulación entre bancos. Esta práctica permitía a la empresa obtener préstamos de varios bancos de manera aparentemente legítima, pero con graves consecuencias. Los pagos a los bancos se realizaban con el dinero de nuevos proveedores, que cubrían el primer préstamo, mientras se realizaba un segundo préstamo de inmediato, creando un ciclo insostenible que se asemeja al esquema Ponzi. Todo este ciclo generó un agujero que inicialmente se evaluó en 20.000 millones de reales. A medida que el escándalo se revelaba, la reputación de la empresa se vio severamente dañada, lo que resultó en una depreciación del 80% de las acciones de Americanas en la bolsa de valores de Sao Paulo en un solo día. Esta pérdida de confianza afectó no solo a los accionistas, sino también a los consumidores, quienes seguidamente están reacios a simplemente ir a una tienda de la empresa a hacer compras. Al igual que en los casos anteriores de fraudes financieros, las autoridades competentes están llevando a cabo investigaciones para determinar la extensión exacta del caso y definir a los responsables de la práctica. También se plantea la acusación de fraude, lo que pone en duda la conducta de la administración de la empresa. A través de nueva información revelada, se estima que la estafa pudo haber causado una pérdida de 40.000 millones de reales, el doble de lo que se analizó al comienzo del proceso y fue suficiente para que la empresa entrara en recuperación judicial. Además de las consecuencias financieras, el escándalo de Loews Americanas también tiene un impacto significativo en su imagen como marca. La empresa, que anteriormente gozaba de un prestigio consolidado en Brasil, ahora enfrenta desafíos para reconstruir la confianza del público y, sobre todo, restaurar su reputación con socios comerciales y proveedores. El futuro de Loews Americanas aún es incierto. El nombramiento de un nuevo CEO demuestra un intento de mitigar los efectos del escándalo y buscar soluciones para la crisis que enfrenta la empresa. Sin embargo, el proceso de recuperación y reconstrucción puede ser largo y doloroso. A medida que más información esté disponible y las investigaciones avancen, será fundamental seguir el desarrollo del caso de Loews Americanas para comprender plenamente los impactos de un caso real y actual de las consecuencias de un escándalo financiero. A pesar de que las estafas financieras son más comunes de lo que deberían y aparentemente todas fueron aplicadas de maneras completamente diferentes. La verdad detrás de los mayores golpes de la historia es simplemente un sentimiento humano, algo que puede destruir la reputación y la vida de aquellos que se entregan a él. La verdad detrás de los mayores golpes de la historia es que todos ellos fueron impulsados por codicia. En cada uno de estos casos, la codicia desempeñó un papel central. En los esquemas Ponzi, el objetivo principal era atraer inversores prometiendo altos rendimientos financieros. Los estafadores aprovechaban la codicia de las personas, ofreciéndoles oportunidades de inversión aparentemente lucrativas y muy seductoras. Estos esquemas se sostenían mientras se reclutaban nuevos inversores y los pagos se realizaban utilizando el dinero de los participantes más recientes, creando una ilusión de éxito financiero. Sin embargo, inevitablemente, estos esquemas colapsaban cuando ya no era posible atraer nuevos inversores o cuando las demandas de pago se volvían insostenibles.
En el caso de Loews Americanas, aunque no se trata de un esquema Ponzi directo, las irregularidades financieras y las posibles acusaciones de fraude también pueden estar asociadas a la codicia. El presunto esquema de triangulación entre bancos utilizado por la empresa indicaría una búsqueda de ventajas financieras y un intento de eludir las obligaciones de pago a los proveedores. Estas prácticas, motivadas por la codicia de obtener beneficios financieros indebidos, han llevado a graves consecuencias para la empresa y las personas involucradas. En todos estos casos, la codicia ha sido la pieza clave detrás de los golpes y fraudes financieros. La ambición de obtener ganancias extraordinarias, ya sea por parte de los estafadores o de los inversores, a menudo ha cegado a las personas ante los riesgos involucrados y ha llevado a la manipulación y violación de la confianza. La codicia es un factor poderoso que puede nublar el juicio y llevar a las personas a actuar de manera antiética, o incluso ilegal en busca de ganancias financieras. Es importante destacar que, aunque la codicia sea un factor común en los fraudes financieros, esto no justifica ni absuelve las acciones de los estafadores. Los casos presentados son ejemplos de conductas fraudulentas y criminales que causan daños significativos a personas, empresas y a la sociedad en su conjunto. Pero, ¿y tú? ¿Conoces algún otro caso famoso? Menciónalo en los comentarios y quién sabe podría convertirse en tema de un próximo vídeo. También deja tu opinión en los comentarios y si te gustaría entender un poco más sobre el contexto y cómo se llevaron a cabo estos casos de fraudes financieros. Si te gustó este vídeo, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo nuevo aquí en Negocios Visionarios. Estos casos de escándalos y fraudes financieros ciertamente han causado muchos problemas para todas las personas involucradas, pero no es ni de cerca lo peor que puede suceder en el mundo de las finanzas. El dinero puede ser utilizado de formas devastadoras que la mayoría ni siquiera puede imaginar. Es el caso de las criptomonedas, que aunque parecen ser una forma de pago moderna, interesante e inocente, tienen un lado oscuro que debes conocer. Mira el vídeo que está apareciendo en tu pantalla ahora para entender un poco más.